Buenas tardes, mis amados hermanos. Pues gracias a Dios me tocó a mí compartir el tema siendo como niños y vamos a empezar leyendo la porción de la escritura para posteriormente seguir con la oración. En Mateo 19, 13, 15 nos dice: Entonces le fueron presentados unos niños para que pusiese las manos sobre ellos y orase. Y los discípulos le reprendieron. Pero Jesús dijo: Dejad a los niños, venid a mí, y no se lo impidáis, porque de los tales es el reino de los cielos. Y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de ahí. Gracias, Padre, porque tenemos la oportunidad de escuchar tu palabra. Danos un corazón para recibir lo que tú tienes de tu parte. En cuanto a mí, ayúdame a decir lo que tú quieres que diga, no ponerle de más ni quitarle. Y en cuanto a mis hermanos, Señor, que tengan discernimiento para encontrar el verdadero mensaje y que esta plática sea, este mensaje sea de ellos para verdadera edificación. En el bendito nombre de tu amado Jesucristo. Amén. Muchas gracias. Bueno, hermanos, vamos empezando. Que este tema se da después de una plática del divorcio. Realmente no sabemos si el tema se da exactamente después de la plática o el ¿cómo se llama? El literario o el que escribió el libro simple y sencillamente lo puso después por los temas que se fueron tratando, ¿no? Pero sin embargo hay algo muy importante, ¿no? Una de las cosas principales era que en ese tiempo se acostumbraba mucho en la antigüedad llevar a los niños para que los bendijeran, pues alguien honorable, alguien, por así decirlo, de peso, alguien reconocido, alguien poderoso en las escrituras, ¿no? Esto era una costumbre judía, ¿no? Y lo podemos ver en la época de los patriarcas incluso, cuando en Génesis 48, Génesis 48 del 13 al 15, dice: Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel, y Manases a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Y entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre la cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manases, colocando así su mano adrede, aunque Manases era el primogénito. Y bendijo José, diciendo: El Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, en el ángel me liberte de todo mal, bendiga a estos jóvenes, y sea perpetuada en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham, Isaac, y multiplíquese en gran manera en medio de la tierra. Nosotros podemos aquí realmente ver la bendición desde tiempos antiguos, que pues que se llevaba a los niños para que los bendijera un patriarca, alguien importante, ¿no? Y los judíos sabían que las personas importantes podían hacer esto, incluso los rabinos en el Talmud pusieron una serie de pasos donde los padres llevaban a los niños y esto los bendecían de uno por uno. Y las bendiciones eran para que llegasen a ser famosos en las escrituras, para que fueran fieles en el matrimonio y abundantes en buenas obras, ¿no? Y qué contraste con el día de ahora, cuando pues ahora es ten mucha lana, ten muchas mujeres y pues el que no tranza no avanza, ¿no? Y es un contraste tremendo donde podemos ver que la bendición de Dios para los niños es ser los portavoces. A la edad que sea, un niño puede recibir al Señor Jesús a cualquier edad, sus almas también son eternas. En cuanto a la diferencia y contraste de familia y de principios que se manejan, ¿no? Y podemos ver que con el Señor Jesús realmente no fue algo ceremonial, fue algo que se dio en la calle, el Señor Jesús estaba compartiendo, estaba predicando, y fue algo muy espontáneo, ¿no? Esta es una lección tanto para los adultos y empezando por lo más importante que podemos ver, la persona del Señor Jesús. Ahí se puede decir 4 personas, ¿no? Está el Señor Jesús, que siempre ha sido la principal persona.
Están los niños, están los discípulos y están pues las personas que los llevaron a los niños, ¿no? A recibir la bendición de Jesús. Realmente, por lo que vimos en esta porción de las Escrituras, no viene, pues no dice exactamente si fueron los padres, ¿no? O quienes lo llevaron. Pudieron ser tutores, pudieron ser tíos, ¿no? Me imagino que, pues que la presencia del Señor Jesús era tal que está el maestro aquí y todos agarraban a los hijos y pues a sortear obstáculos, ¿no? Dice en Lucas 18:15 que pues unos eran niños pequeños, pero era tal el interés que tenían los padres o las personas que lo llevaran, que fueran bendecidos, que pues a la presencia del Señor Jesús tenía un impacto tremendo, ¿no? No significa que realmente esas personas creyeran que el Señor Jesús era el Mesías, el Cristo, el enviado, pero indudablemente, pues el Señor Jesús era, nosotros como creyentes lo conocemos, pero pues ellos que podían ver una parte, ellos sabían que era poderoso en obras, era bondadoso, era misericordioso, hablaba con poder, con increíble sabiduría. Y pues obvio, ¿quién no va a desear que una persona así bendiga y ponga las manos en los pequeños, ¿no? Y los padres estaban dispuestos a esforzarse de tal manera para llegar para llevar a sus hijos esa bendición, ¿no? Muchas veces eso nos recuerda a la historia del paralítico. Ahorita no traigo la escritura, pero recordemos que los hombres que llevaron al paralítico para que recibiera la sanidad, aunque primero recibió la principal bendición de Dios, tus pecados son perdonados, sortearon muchos obstáculos, ¿no? Primero, pues era todo el tumulto de gente, que es algo parecido, y ya después, haber sorteado los obstáculos, pudieron recibir la bendición, al igual que estos pequeños, ¿no? Y hay algo importante, perdón, que quisiera hacer énfasis aquí, que vamos a volver a retomar, que hay una similitud cuando el Señor Jesús le dijo al paralítico: hijo, tus pecados entonces te son perdonados. Ahorita lo vamos a retomar. Algo que motivaba a los padres en aquel tiempo a que los niños recibieran la bendición es que en la cultura de aquel tiempo los niños ocupaban un lugar muy importante, pero en sus casas, en el sentido de que hijo que tenga todo lo necesario para que crezca, sea alimento, sean cuidados. Recordemos una porción, pues que el apóstol Pablo decía que él fue criado a los pies de Gamaliel, y era muy importante pues que los niños tuvieran una tutoría en las palabras, ¿no? En la palabra, pero socialmente los niños estaban marginados, no tenían peso. En la sinagoga no es como que el saloncito para los niños, para que los niños aprendan, ¿no? Hasta que tenían 12 años, que yo tenga conocimiento. Esos son uno de los obstáculos que sorteaban también llegar, o sea, que tenían los niños en aquel tiempo, en esa cultura, el llegar a Dios. Y algo muy importante es que no hay nada más importante a lo que pudimos ver que sortearon esos padres que poder llevar a los niños, a sus hijos, a los pies de Cristo, ¿no? Es cierto que los padres no pueden transformar el corazón de los niños, y nosotros lo hemos visto muchas veces en la cuestión de cuando le hablamos a la gente y nos desesperamos porque la gente no cambia, y eso nos enseña a nosotros que nosotros no transformamos corazones. Nosotros solamente damos el mensaje, oramos, intercedamos, y es el Señor Jesucristo que por su poderosa obra en la cruz hace el resto, ¿no? Y pues los que son padres tienen la obligación, porque es un mandato. Aquí no hay de que, no voy a esperar a que crezca, no, olvídenlo. O sea, tú no sabes cuándo el niño va a tener un momento de conciencia. Los niños aprenden muy rápido, se desarrollan muy rápido, y es una obligación, es un mandato.
Y después también, obvio, está llevarlos a la iglesia, que aprendan la doctrina, pero lo principal es de los padres o de los tutores, orar por ellos, interceder por ellos, ¿no? Los niños, en esta parte, cuando uno les habla, ellos pueden ser potencialmente evangelizadores para otros niños, porque primero ellos van a observar el contraste que hay en sus casas contra otras casas donde no hay Cristo. No hay familias perfectas, no hay familias perfectas ni fuera del cristianismo ni dentro del cristianismo. Pero algo que podemos ver es que el Señor Jesús se interesa por los niños cuando vemos estas escrituras. Perdón. En Deuteronomio 6, del 5 al 7, como comentamos la importancia de los padres llevar a los niños, se recalca mucho esta importancia. Vamos a leer Deuteronomio 6 del 5 al 7, donde dice: llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino al acostarte y cuando te levantes. En consecuencia, cuando los niños tenemos un trato con Dios y los niños pasan a tener una opinión de nosotros en base al ejercicio de nuestra fe. Y es el ejemplo el que ellos imitan. Los niños son unos perfectos imitadores, no nos cae la menor duda. Y recordemos que tanto para niños como para los que son como niños hay un principio muy importante que dice que la gente siempre va a poder dudar o siempre dudará lo que tú dices, pero siempre creerá en lo que tú haces. Ok. Hay algo muy importante que quería mencionar antes de seguir adelante, ¿no? Esta palabra a lo mejor en principio no la entendemos. Cuando yo les dije que íbamos a retomar lo que decían sobre lo que dijo el Señor Jesús al paralítico: hijo, tus pecados te son perdonados. Hay una palabra en Romanos 3, 9, 12, que es muy conocida. Dice, como está escrito, no hay justo ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, algunas se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. En el versículo 9 dice, ¿qué es? Somos mejores nosotros que ellos en ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Y nosotros podemos decir, oye, pero le está diciendo a gente adulta. Pero toma en cuenta lo que lo que se comentó, que los niños son imitadores. ¿Y qué tal si un judío, un gentil de esa época, el ejemplo que estaba dando era totalmente erróneo y el niño lo imitaba? Realmente, si es un niño que empieza a tener conciencia, pues esto puede sonar muy duro, pero vamos a profundizar más. El niño, como va agarrando conciencia, se hace transgresor de la ley. Entonces, tenemos que ver esa parte de, si bien Dios bendice a los adultos por medio de los niños, pero así como vimos en este ejemplo de Romanos, nosotros podemos, así como el pecado entró para Adán, entró por Adán al mundo, nosotros también podemos ser mal ejemplo y que en vez de que los niños sigan a Dios, empiecen a seguirnos a nosotros, que es lo que le dice aquí, ¿no? Dios bendice a los adultos por medio de los niños. Podemos ver en Génesis 21 del 15 al 19, voy a decir una porción del texto y vamos a ver que, pues gracias a Dios, los niños son de mucha bendición para nosotros. Vamos viendo, Génesis 21 del 15 al 19. Y esto es cuando Agar y su hijo Ismael son despedidos por Abraham al desierto, cuando ya Sara, pues, por parte de Dios, porque es por parte de Dios, ya no podían tomar
tomar la herencia que era para Israel por medio de Isaac. Ok, dice, ya que hubieron errado, dice, y le faltó el agua del odre y echó al muchacho debajo de un arbusto, refiriéndose a Isaac. Y se fue y se sentó enfrente, porque decía, a distancia de un tiro, porque decía, no veré cuando el muchacho muera. Y cuando ella se sentó enfrente, el muchacho alzó su voz y lloró. Y oyó Dios la voz del muchacho y el ángel de Dios llamó a Agar. Y le dijo, ¿qué tienes, Agar? No temas, porque Dios ha oído la voz del muchacho en donde está. Levántate, alza al muchacho y sosténlo con tu mano, porque yo haré de él una gran nación. Entonces Dios le abrió los ojos y vio una fuente de agua y fue lleno el odre de agua y dio de beber al muchacho. Y ahí podemos ver que incluso Agar fue bendecida por medio del pequeño, por medio de los hijos. Ismael, en el hebreo, como está pronunciado, es Yismael, no soy experto, y significa Dios oirá. Entonces, si Dios escucha a Ismael o escucha a los niños, significa que los niños siempre tienen alma eterna desde el momento en que son concebidos, ¿no? No podemos esperar realmente a que tú pienses que el niño, le voy a explicar de Dios, ya que entienda. Imagínate que un niño pequeño de 5 años tú le estés explicando que hizo mal y algo en su corazón haga que el niño se arrepienta en ese momento y papá, quiero orar, quiero buscar del Señor. Y tú crees que Dios le va a decir a ese pequeño, oye, no te arrepientas, espera que crezcas y entiendas. Entonces, debemos de tener mucho cuidado y mucho énfasis siempre en confrontar a los pequeños. Y siempre que uno no soy padre, ¿no? Recalco, siempre que uno, pero esta palabra, pues, yo nunca me imaginé que iba a dar este tema, ¿no? Cuando uno amonesta a un niño y le explica el por qué y qué, antes de que el niño te pida disculpas a ti, le dice, hijo, ponte a cuentas con Dios. Y tú lo guías en la oración, le pide perdón a Dios, entonces tú le dices al pequeño, ahora sí, hijo, estoy listo para recibir tu disculpa. Hay muchas maneras, ¿no? La verdad, ustedes como padres deben tener más tacto y más experiencia, ¿no? Necesitan saber los niños que Dios es un Dios santo y nosotros somos pecadores, ¿no? Dios conoce también las cosas malas que han hecho los niños, conoce, obvio, como conoce las nuestras. ¿Y por qué? Porque pues desde el momento en que los niños están en el vientre, sus almas son eternas. Y nosotros, pues, por ejemplo, no podemos darnos el lujo de ser negligentes en esta enseñanza. Tú puedes decir, ¿por qué estás insistiendo con eso? Porque realmente subestimamos el entendimiento de los pequeños, desde que un momento el niño empieza a imitar, debe imitar el que tú te pongas a cuentas con el Señor, o nos pongamos a cuenta del Señor, perdón por estar hablando en esa persona, ¿no? Hay algo que tenemos que ver aquí, hay un hecho muy espantoso que pasó en 1993, por lo que quiero señalar que poner a cuentas a los niños, enseñarle, es sumamente importante. Hubo un caso con un niño inglés llamado James Patrick Bulkley, niño de 2 años que fue asesinado en Inglaterra por otros 2 niños de 10 años, ¿no? Esto fue como por ahí en el 1993. Y es ahí donde realmente, aunque creo que me estoy adelantando, pero lo voy a decir, donde no se va al cielo por ser niño, sino ser tal como un niño. Entonces es un error grandísimo decirle a un niño que es que eres un niño, te vas al cielo. Hay muchas cuestiones de que, como vamos a ver incluso en nuestra cultura o en nuestro entendimiento como cristianos, como dice en la palabra de Romanos 12 del 1 al 2,
Debemos renovar de continuo nuestro entendimiento, no conformarnos a este ciclo, y lo vamos a ver, y es una palabra muy dura que a veces, la verdad, no quisiera ni decirla, ¿no? A lo mejor hasta, pero como dicen, muchas veces el que está aquí enfrente experimenta más cosas de las que, o está empujado a decir más cosas de las que él ha experimentado, ¿no? Nosotros nacemos no queriendo obedecer a Dios. Incluso nosotros sabemos que mientras va creciendo el niño, vamos creciendo nosotros, realmente nuestra naturaleza es desobedecer. Recordemos pues a veces que éramos niños y envidiábamos a otros por, ay, yo fui a Tucson y cositas muy así, o que, ay, papá le compraron el Nintendo y yo no tengo ni Atari, bueno, en aquel entonces, ¿no? Bueno, hay que enseñarle a los niños lo que es la gracia, buscar las palabras adecuadas para saber que la gracia también es para ellos. Mire, a Dios le gusta tratar bien a la gente, que el Señor no tiene que tratar bien, y también trata bien a la gente que no le ha dado muchas razones al Señor para perdonarlos. Hay gente que no le alaba, que no le agradece, que hablan mal de Él. Y eso es la gracia, ¿no? Ustedes pueden encontrar mejores palabras más sencillas para explicarle a los pequeños este bendito regalo que nos es dado en el Señor Jesucristo a través del sacrificio de la cruz. También nosotros debemos de inculcarle a los niños que los niños no pueden jugar con Dios, al igual que nosotros, ¿no? Cada quien sabe lo que está bueno. Es como cuando, sin decir nombre, nosotros íbamos a aquella iglesia donde íbamos, hice esto. Teníamos un pequeño cargo de conciencia, nos ponían a rezar, pero salíamos igual, sin transformación. Hasta que no entró temor de Dios, porque también es la gracia, tenemos que hablar del amor, pero también del temor de que vamos a ser juzgados. Y no es hasta ese momento en que sabemos que no podemos juzgar con Dios, que Dios es un Dios santo y justo, y por lo tanto algún día le va a dar a todo el mundo lo que merece. ¿Ok? Ahora vamos a ver otro tipo de personas que son los que impedían que el Señor, que los niños llegaran al Señor Jesús. Y muchas veces a lo mejor y tú ya tienes tu java lista de tomates, ¿no? Para echarle unos tomatazos a los discípulos, ¿no? Nomás que tenemos que recordar un par de cosas en el contexto. La cultura de ellos en aquel entonces decían que los niños pues no eran tan importantes en la participación o en ese momento en las cosas de Dios. Y aparte que pues los judíos conocían las jornadas extenuantes, los discípulos, perdón, las jornadas extenuantes, la obra, el cansancio del Señor Jesús, su dedicación. En esos momentos ellos solamente querían cuidar de Él. Y realmente pues no es que hayan sido malos en el principio, nosotros también nos hemos dado de topes cuando decimos algo, una enseñanza, y de repente llega el pastor y nos jala las orejas, o nos hemos echado un cubetazo con agua fría cuando decimos una escritura y resulta que lo que esa escritura dice no es así. Entonces, lo que pasa ahí pues es una censura directa del Señor Jesús hacia ellos, ¿no? Permítanme. Una cosa muy importante que hacemos nosotros cuando estorbamos a los niños llegar a Jesús, muchas veces es en ese momento cuando los niños nos preguntan, hacen preguntas, y muchas veces nosotros, ya que lleguemos a la casa, pero a lo mejor el tono no es el correcto, o mira hijo, estoy platicando con alguien, permíteme, si gusta lo anotamos y lo vemos en casa. Pero siempre es el sentido de pertenencia, porque en este momento los discípulos fueron muy tajantes, y a lo mejor los niños se sentían así como, pues un niño cuando es rechazado se queda así con los ojos serios, ¿no?
no comprende. Pero cuando tú le das la libertad de un niño, como vamos a ver ahorita, el niño se deja ir con fe, se deja ir con determinación, sonríe, está contento de ser tomado en cuenta. Entonces debemos de ser cuidadosos el cómo darles el mensaje principal. En Efesios 6 del 1 al 4 dice: pues hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, enseñarle la justicia de Dios para esto, recordando pues que no podemos jugar con el Señor y que pues como es justo, por tanto algún día le dará a todo el mundo lo que merece, bueno, y pues el castigo también, ¿no? Honra a tu padre, a tu madre, que él es primeramente el mandamiento, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y sea de larga vida y seas de larga vida sobre la tierra. Y vosotros, padres, no provoquéis a ir a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. O sea, definitivamente no hay escapatoria. Esta es la parte principal, que los padres deben entrar en el rol, ¿no? Ok. Vamos a seguir. Permítanme. Ok. Hay una palabra muy dura, no tratando de meter las ideas mías ni de nadie al texto, porque creo que tiene un término, el cual no recuerdo. Pero el decirles, por ejemplo, nunca, como ya vimos, ¿no? Nunca le digan a sus hijos que todos los niños van al cielo por ser niños. Recordemos que hay niños groseros y muchas veces lo que llevan este tipo de enseñanzas es a que haya despreocupación en la vida del niño, que haya temor o que haya una confianza excesiva, no en el Señor, sino en lo que los padres le dijeron. Yo conozco unas personas donde trabajaba, dos mujeres que en su momento, pues disculpen, hablé con ellas, pues porque son hijas de padres cristianos, y al parecer los papás están bien fundados, pero hay un factor definitivo en ellas. Las dos mujeres conocen la doctrina desde pequeñas, pero ahorita las dos mujeres están en unión libre. ¿Cómo se llama? Pues ustedes saben, ¿no? Ha habido casos por parte de, pues, adulterio o fornicación, o sea, no han sido fieles. Entonces, esto nos da una pauta. Cuando yo hablo con ellas o hablaba en su momento, ellas me decían, es que la escritura dice, sé salvo tú y lo será toda tu casa. Y como sus padres, o sea, ellas hacían confianza en que como sus padres son cristianos y están orando con ellas, en algún momento va a pasar algo, un milagro, o no vale la pena decir un milagro porque esas son cuestiones del Señor, va a pasar algo mágico. Y entonces ellas también van a ser salvas. Entonces yo nomás para reforzar eso con el peligro que estas cosas llevan, es que muchas veces creamos confianza en los hijos o creamos ideas falsas cuando esta palabra a lo mejor va a doler, pero esa palabra fue dada en su momento para el carcelero. Por ejemplo, ¿cuántas veces nosotros no hemos visto gente piadosa y entregada al Señor, saliéndome un tantito del tema para explicar esto, y que ha perdido un ser querido muy cercano, o sea, un familiar directo? Entonces la palabra dice, sé salvo tú y lo será toda tu casa. Tiene una condicionante y. Eso significa que para que tú seas salvo, también toda tu familia tiene que ser salva. ¿Qué significaría si yo te dijera que, o sea, como la persona, un familiar directo falleció tuyo, no fue salvo, tú tampoco vas a ser salvo? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con la confianza que creamos o las condiciones, ¿cómo decirle?, ideales dentro de las personas, porque realmente el Señor tiene misericordia de quien tiene misericordia, pero el corazón del Señor se mueve a misericordia por medio de nuestras oraciones. Un familiar mío me decía, oye tío, tenemos que orar, le comentaba yo,
porque hay mucho por la salvación de la familia. Y él me decía, no te preocupes, son salvos por fe. Y pues, me explico. Otro que usamos muy común es, no, pues yo no me preocupe, el Señor viene pronto y pues me voy en el rapto. No está escrito categóricamente o que va a haber rapto. O sea, hay escrituras que lo afirman, hay gente que defiende ese punto y hay otras gente que con escrituras también validan que no. Entonces eso es peligroso porque confiamos, ¿cómo decirles? Nos relajamos realmente. Si el Señor hay cosas que no explica enfáticamente, categóricamente o claramente, es porque el Señor conoce el corazón del ser humano, que es muy inclinado a confiarse. Entonces, imaginémonos que no hubiera rapto y que espiritualmente no estuviéramos listos para una persecución. Entonces, o como los que dicen, no, la salvación no se pierde. Pues no sabemos si se pierde o no se pierde. O sea, son cosas muy que se nos ha enseñado de la mejor manera diciéndosenos. Yo no sé si se pierde o no se pierde, pero tengo que vivir en el temor de Dios. Y cuando uno interpreta las escrituras, relajamos ese temor y vivimos muy confiadamente hasta en pecado. Entonces, pues, esta es una parte muy dura. A lo mejor me gano unos tomatazos, pero realmente esto para mí es muy claro lo que viene aquí y más adelante lo vamos a reforzar un poquito, ¿no? Por ejemplo, en Mateo 18:4 dice, perdonen hermanos, tengo muchos post-it, pero me pongo un poquito nervioso cuando veo las escrituras o cuando estoy exponiendo. Entonces dice en Mateo 8:4, perdón, creo que me equivoqué. A ver, Mateo 18:4, Ariel 4:8. Ya me había... Ay, estoy en Marcos. Discúlpeme, cualquiera se pone nervioso, pero parece que ya di con esto. Mateo 18:4. Dice la escritura, así que cualquiera que se humille como este niño es el mayor al reino de los cielos. Y cualquiera que reciba mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. Tenemos que ser muy cuidadosos porque a lo mejor en ese tiempo el Señor Jesús mandó llamar a ese niño. A lo mejor había unos que titubearon, otros que se escondían. Este niño tuvo una característica, confió y fue hacia él sin dudar y titubear y lo puso en medio de ellos. Entonces, reitero, ¿no? Nunca le debemos decir a nuestros hijos, a los pequeños, que se van al cielo por ser niños. Ok, se van al cielo los niños por confiar y obedecer en el Señor Jesús. Eso es totalmente muy diferente. Ok, vamos a continuar, ¿no? Cuando nosotros confiamos en el Señor Jesús, y esto lo deben aprender los pequeños, nosotros estamos aceptando que el Señor es soberano, que es más sabio que nosotros, y toda esa confianza, así como este niño, no, yo no, o sea, el que venía en la escritura, es una señal de humildad, ¿no? Los niños deben de reconocer, como ya vimos, que han pecado, haciéndoles saber que el pecado es hacer algo que a Dios no le agrada, o hacer algo que Dios no quiere que haga, con las palabras más sencillas. Debemos de orar por nuestros pequeños junto con ellos cuando se pongan a cuentas con Dios, para que Dios ponga primeramente en nuestros corazones y después, y también el corazón de ellos, el deseo de obedecerle, porque el deseo, como vimos, es un deseo que desafortunadamente se va perdiendo conforme va pasando el tiempo, ¿no? Vamos a pasar a la actitud del Señor Jesús. Aquí vemos que la actitud del Señor Jesús, como siempre, es única, es incomparable. Es sabiduría total.
Primero, el Señor Jesús da, después de la reprensión, una amonestación positiva en cuanto a dejar a los niños que se acerquen a mí. Es un mandato hacia una acción proactiva después de la amonestación, ¿no? Si bien los discípulos no querían que los niños amonestaran al Señor Jesús, el Señor Jesús no quería que los discípulos molestaran a los niños, ¿no? El pensamiento del Señor Jesús no estaba condicionado a las filosofías, a las costumbres, a la cultura de ese tiempo. Estaba condicionada a la voluntad del Padre, ¿no? La voluntad del Padre siempre ha sido bendecir y que todo el mundo lleguemos al conocimiento del varón perfecto que es Cristo, que es el Señor Jesús. Nosotros debemos aprender a reflexionar con el Señor Jesús, a pensar con el Señor Jesús en cuanto a acoger a las personas, y no es fácil, ¿no? Pero debemos de orar por ello, acoger a las personas marginadas. Y aunque tú no lo puedas creer, en este caso los niños fueron marginados, estaban pues excluidos, ¿no? de esas acciones para bendición. Y después la segunda orden fue negativamente, donde les dijo, y no se los impidáis. Jesús estaba señalando que es un grave error ser un muro para que los niños se acerquen al Señor. Recordemos que de los tales es el reino de los cielos. Entonces es como vuelvo a reiterar, no es el que realmente el que sea semejante a los niños en cuanto a confianza, en cuanto a actitud, en cuanto a humildad, ¿no? Hay mucha diferencia en decir que el reino de los cielos es de los niños. No. El que no sea como los tales. Ya ahí es una actitud, ¿no? Los niños poseen cualidades, hablando de los niños en general, como ciudadanos del reino que debemos de tener nosotros, ¿no? Son totalmente dependientes, son crédulos, de los cuales, aclaro, debemos de creer solamente en la verdad. Confían fácilmente, debemos de confiar en el Señor Jesucristo. Entonces, por ejemplo, algo que debemos de tener en cuenta es que también los niños se maravillan. Y lamentablemente eso se va perdiendo conforme vamos creciendo, y aunque no puedo ahondar de profundo en el texto de Job, recordamos que cuando Job ya se estaba justificando, Dios le recuerda de las maravillas que él hizo, donde él dice, estabas tú cuando hice el firmamento, hice las estrellas, le puse por su nombre, hice lo profundo y lo social. Entonces Job se empieza a maravillar otra vez, y en ese momento se olvida totalmente de él. Y los niños debemos de aprovechar que cuando están pequeños, debemos de ayudarles a que se maravillen de la grandeza del Señor Jesús. ¿Cómo? Hay que orar y pedirle al Señor Jesucristo que nos dé sabiduría y entendimiento, ¿no? Hay algo que a lo mejor ahorita que estábamos hablando de las cosas que a veces pensamos que se dicen, unos versículos hablan de algo y resulta que enteramente pues no es lo que pensamos, y es parte del renovarnos de continuo. Algo con lo que debemos de tener mucho cuidado es, por ejemplo, sobre los niños pues que no tienen conciencia, son pequeñitos o no tienen oportunidad de ejercer la fe, ¿no? Me acuerdo que pues yo recuerdo empecé a tener conciencia de bien de que era tremendo de tercero de primaria, ¿no? Me acuerdo que yo entré a un colegio de puros varones, y no, hombre, llegando a pelearse, a tirar piedras, ahí aprendí a decir malas palabras porque en mi casa me regañaban mucho, y aunque yo ya sabía o tenía cargo de conciencia, yo me dejaba ir. Y le doy muchas gracias al Señor porque pues me empezó a hablar a los 11 años a través de una mujer apostólica, y aquí estoy, ¿no? Eso nomás fue como un breve testimonio, ¿no? Y algo que podemos decir cuando dicen, no, esos pequeños que están en el vientre, que se mueren antes de que puedan ejercer fe o antes de que tengan conciencia.
Pues como se nos ha dicho, no lo he visto en la Biblia, pero se dice que lo que une al hombre sin Dios, con Dios, perdón, lo que une al hombre sin Cristo con Dios es su conciencia. Realmente podemos sacar bueno, ¿cómo se los puedo decir? En la iglesia o en el mundo evangélico o en respecto a los niños que no ejercen su fe o que no tienen conciencia pues, de hacer una elección, de ejercer la fe, hay tres pensamientos que dicen, todos los niños se van al cielo. Hay otro que dice, que habla sobre la predestinación, que dice que los niños escogidos son los que se van al cielo. Y la tercera es, solo Dios sabe. En cuanto a mi punto de vista, no afirmándolo porque sería comprometerme en algo, para mí la segunda no debería de existir. Porque es simple lógica, ¿no? Si hay alguien que no tiene oportunidad de ejercer con conciencia su fe, de ejercer su fe, de tomar una elección. Por ende, si Dios llamó a esa criaturita desde antes que pudiera hacer eso, antes de que pudiera ejercer fe, ejercer la decisión, pues Dios ya lo predestinó que se salvara por medio de ese llamado de antemano, ¿no? Entonces, por eso para mí la parte 2 realmente no existe. Yo me quedo con con lo primero que dije, pues que todos ellos van directo al cielo, porque pues la 2 realmente la absorbe la 1, no tiene sentido. Y pues está la que debería ser la tercera, que es lo de solo Dios sabe. Y reitero que por eso categóricamente esas cuestiones, como los otros textos que vimos y esto sobre los niños, no viene así plasmado en las escrituras, porque realmente, hermano, no nos hagamos, nos sentimos confiados en algo que entendemos y le aflojamos a la oración, le aflojamos al ayuno, le aflojamos a la intercesión, cuando damos por sentado algo seguro. Bueno, reitero que el hacernos como niños realmente no está en nuestra voluntad. Nosotros no podemos hacerlo. Tenemos que rogarle al Señor Jesús que ponga en nosotros un corazón y que por medio de esa actitud, que por medio de la obra de Cristo ponga en nuestros corazones esa actitud. Bueno, ya me lo terminamos, ¿no? Lo último que tenemos que hablar es que el Señor Jesús, al final del versículo, dice, del texto, dice, y habiendo puesto sobre ellos las manos, se fue de ahí. Esto tiene una enseñanza muy poderosa, porque esto nos enseña que los hombres jamás podemos impedir que Dios haga su voluntad. Dios hace como quiere, es soberano. El Señor no los bautizó, pero sí los bendijo. Entonces, gloria a Dios. Y como conclusión podemos resaltar algunos aspectos. Jesús siempre es el centro de toda enseñanza, de todo texto. Y lo podemos ver no solo aquí, en otros textos como el joven rico, el personaje principal era el Señor Jesús. En Lázaro, en la resurrección de Lázaro, el personaje principal era el Señor Jesús. La otra conclusión es que los padres tienen la total responsabilidad de llevar a sus hijos a Cristo desde la más temprana edad. Los niños siempre están en condiciones de recibirlos. Recordemos que el Señor perfecciona la oración de aquellos que incluso maman, ¿no? O sea, hay que siempre estar abiertos a que el Señor Jesucristo es grande, no tiene límites. Nosotros no podemos ponerle límites al Señor y muchas veces tú sabes que tanto tú como yo lo ponemos incluso cuando queremos que el Señor nos ayude con algo y que lo condicionamos. Señor, ayúdame en esto de esta forma, para que me tengas para que me entiendas, quise decir eso.
Cuidado que seamos piedra de tropiezo de los niños. Recordemos, por ejemplo, que pasa en Marcos 9:42. Dice, esta escritura me da mucho miedo, ¿no? Dice, cualquiera que haga tropezar a uno de estos pequeñitos que cree en mí, mejor le fuera si se le atase una piedra de molino al cuello y se arrojase en el mar. Tremendo, debemos de estar nosotros cuidándonos también en este temor. Y algo que también debemos de estar cuidando en base a otra escritura, Juan 6:37, déjame ver si la tengo aquí rápido. Juan 6:37 nos dice, todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que viene a mí no le echo fuera. Jesús siempre estará dispuesto a recibir al que le busca. ¿Entiendes? Ahí no hay límite de edad. Así como la muerte no tiene límite de edad, la gracia del Señor tampoco hace acepción de personas en cuanto a la edad. Bueno, hermanos, esto ha sido todo por mi parte. Quisiera cerrar con una oración y bendecirlos. Gracias, amado Padre Celestial, en el bendito nombre de tu amado Jesucristo, te agradezco por la oportunidad que me diste de haber estado aquí compartiendo tu verdad, esperando que tu mensaje haya sido lo que tú quisiste que yo transmitiera y que mis hermanos haya hecho el mensaje un cambio profundo, una reflexión de que los lleve a encaminar a sus hijos. El tema para mí fue difícil porque le hablaba tanto a los pequeños como a los adultos. Espero haberte glorificado porque es un tema que yo desconozco, pero pues confié en ti y me aventé a decirlo para tu gloria, para tu honra. Amado Padre, en el nombre de Cristo Jesús, te amamos y bendecimos. Amén. Muchas gracias y Dios los bendiga.